El de este es Listo. más fácil ya. Eh, Aquí hice la parte geométrica y allá la ecuación de compatibilidad de deformaciones. Yo lo deformé hacia abajo, sí. Ya está bien. Entonces, no hay problema. Después pasé a la parte estática y como trabajé con la parte de arriba, vuelvo a trabajar con la parte de Claro, arriba, ¿no? claro, trabajar con la parte Y hago, sumatoria. después hago Claro, una de está bien. verticales y hay dos ecuaciones, más una que va a ser al Ese ya final, son tres. más una que va a ser al Tres. final, se van a completar acá. Eso es. Aquí está la propuesta, compresión, compresión, Claro. compresión y delta L3, normal 3 va a ser No, tracción. después ya uno sabe qué es tracción. Cuando ya se acá, ya sabe qué es tracción. Cuando soluciona esta parte física. Sí, aquí a la parte Porque física. cuando hago la normal, sé que la normal es tracción, porque esta viene compresión y esta es tracción. Por eso, ahí yo sé que es tracción. Yo ahí sé que alarga. Sí, entonces aquí Entonces, digo que se alarga. delta D, eso está bien, más delta L2, eso está bien, está bien. Sí, esto es la suma nomás, ¿no? Porque Eso. es el desplazamiento del punto D más la deformación de la barra 2. Sí, no es más eso, no es más. Hallo esta ecuación y me faltarían delta L3 y delta L2. Eso lo tengo acá. Barra 1 es compresión, entonces ahí está. No hay problema, la verdad. Sí, esto no hay problema. Aquí ya se complica un poquito en la barra 2. Los delta Ya, L2, hallo delta L2 no es, porque eso es lo que necesito para esta ecuación. Después hallo delta L3, pero delta L3 está en función a normal 3, entonces lo tengo que cambiar en ah, función a normal 2. claro, para poder solucionar. Entonces hallo, observo el sistema de abajo, que hago una sumatoria de fuerzas verticales. Entonces llevo Esto es lo primero que debiste hacer. arriba. O sea, en la parte de allá para saber qué es tracción. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Siempre hay dos sistemas, trátenlo de separar. Ya, Pero está entonces, bien, está bien, esta se viene aquí. Vamos acá, sí. aquí está bien, está bien, no, no está mal. Aquí solo reemplazar nomás, ¿no? Sí, sí, es reemplazar eso. Y hallo la otra ecuación. Después de estas dos la reemplazo en la delta Sí, L2 sí, asterisco. claro, y queda todo con N, todos asteriscos. Ya Y son hallo la tres, siguiente ecuación. ya son tres ecuaciones con tres incógnitas, pues ya lo soluciona el sistema, Sí, me va a dar la respuesta. Y te da compresión, compresión da positivo. Está sí. bien, Y después está normal bien. 3 solo es reemplazar normal 2 en Sí. esa. Ya reemplazar pues en las otras ecuaciones, ¿no? Sí. Ya reemplazar en las otras ecuaciones. Solo eso sería genial. A ver, ¿quién otro hizo? ¿Sabe hacer? ¿Alguien más hizo algo? Pero yo más o menos, yo hice por el otro, No, yo hice por el otro lado, ¿no? Vine aquí, mío, parte geométrica. Bueno, mi parte geométrica es esta sencillísima, ¿no? Entonces, propuesta, ni me olvidé si la puse bien la propuesta. Alarga, alarga, que acá está mal. Los dos son el tironeo para abajo, ¿no? Este alargamiento. Esta tracción. De tracción. Entonces yo supongo acá que este punto se mueve acá, por algo se mueve. Estado inicial, estado final, ¿no? No, este no existe, este es del anterior. Es estado inicial, estado final. Los dos digo que todos son tracción. Entonces,
Aplico esta fórmula, ecuación de equilibrio acá, parte estática. Yo tengo dos sistemas. Un sistema va a ser el 2', ¿no? Que es el de acá arriba, el 2', ¿no? Que es esta parte de acá. Y otros sistemas son el 1' y el 1. Entonces, tengo la 3, tengo este otro sistema, ¿ves? Tengo el N3 que es sencillo, porque se tracciona y el L3 es sencillo. Y tengo esto ya no es, esto ya cambió. Eso son las nuevas M1. Aquí hago sumatoria de momento en 1' y hallo M1. Hallo sumatoria de momento en 1 y hallo 1'. Con esto hallo la deformación del TL1, la deformación del TL1', de las dos. Entonces va a quedar así el sistema. Entonces, la deformación delta 2' va a ser igual a delta 1 más delta 2. Pues despejo acá delta 1, tengo delta 1. Y aquí ya las tengo todas las delta. Todas las delta bien. Igual sale. Por cualquier lado siempre le va a salir. El tema que uno va haciendo, o sea, por ejemplo, barra 3, este es mi barra 3, la solución de mi barra. Barra 2, yo sabía que era lo que sucedió y a ver qué sucede. Comienzo por la barra 2, comienzo por este elemento y voy siguiendo, ¿no? Más ordenadito. Pero es lo mismo. Eso es más o menos lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya, pues, no creo que no hemos perdido tiempo, hemos ganado tiempo, por lo menos alguno habrá aprovechado el tiempo y habrá visto que no es tan complicado como uno cree. Todas las deformaciones son lineales y uno puede aplicar donde quiera, ¿no? Y si quieren seguir haciendo ejercicio con el mismo, a este le pueden poner temperatura también. Le pueden poner temperatura, uno le pone temperatura, también lo deforma por temperatura, también lo puede solucionar por temperatura. Y así sucesivamente, ¿no? Puede poner las tres juntas, le puede poner una fuerza acá. Uno va complicándola como le dé la gana. Por eso es que ningún ejercicio es igual, no es igual. Siempre cualquier cosita le cambio y va a ser distinto. Entonces, eso es lo interesante en el examen, que cada uno tiene un ejercicio distinto, ¿no? Y como hay N formas de solucionarlo, también es distinta la solución. O sea, es muy difícil copiar, es muy difícil, ¿no? Que lo único que les queda es estudiar, no les queda mal. O sea, es así, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el tema que teníamos para hoy, que es torsión, ¿no? Ah, no, no, ustedes no hemos terminado, no hicimos temperatura, ¿no? No, ingeniero. No hicimos, nos quedamos ahí en error de montaje, nos quedamos, ¿no? Mira, no hemos terminado, ya estamos atrasados, terminemos el tema. Usted le estaba hablando de temperatura y no hemos hecho temperatura. Esto no hemos hecho, esto no va. Sí. A ver, vamos, volvámonos a donde estábamos. Entonces. Me acordé que como ustedes que quedé haciendo los ejercicios, ¿no?
Cuando estamos, nos tocaba ver, vimos error de montaje. Creo que nos hemos quedado bastante tiempo en error de montaje. Y si han tenido la valentía de hacer los ejercicios como han hecho algunos de sus compañeros, eso, eso es bueno y seguramente le va a ir bien porque ya le entendieron al asunto, que no es complicado. Ahorita vamos a ver problemas debido a la variación de temperatura. La variación de temperatura hace que los elementos, si se calienta un elemento, se dilata, crece, cambia de dimensión, crece, y si se enfría, se encoge, ¿no? Entonces, la ecuación que gobierna eso que se acorta o se alarga, tal como sea, viene dada por esta pequeña fórmula, que es alfa, que es un coeficiente de dilatación térmico que da dato del material. Es como el módulo de elasticidad, es un dato del material. Cada material tiene, según sus propiedades físicas, tiene un coeficiente de dilatación. Delta T, la variación entre la temperatura inicial y la temperatura final menos temperatura inicial, es lo que varió la temperatura, y L es la longitud de la barra. Si yo tengo una temperatura y conozco el material y tengo la longitud, voy a saber cuánto se deforma debido a la variación de temperatura. Aquí hay algunos materiales, ¿no? El coeficiente de dilatación térmico que se llama, ¿no? Y lo interesante en la temperatura es que si yo lo someto a enfriamiento o acortamiento, esta deformación no produce tensión. La deformación por temperatura no produce tensión. Si yo lo dejo deformarse libremente, la tensión en el interior de él, aunque cambie de dimensión, es cero, ¿no? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, o sea, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que se produzca tensiones en la barra? Se produce tensión en el momento que supongamos acá, hago un empotramiento y no lo dejo deformarse este elemento. Entonces, yo tengo empotramiento, lo caliento el elemento y este elemento no lo dejo deformarse. Al prohibirle esta deformación, al prohibirle esta deformación es como si le estuviera aplicando una fuerza N que me está contrarrestando esta deformación. Al prohibirle deformarse, sí me produce tensión. O sea, el prohibirle que se me deforme libremente, eso es lo que me hace que me produzca deformación. ¿Por qué están estos problemas en sistemas hiperestáticos? Porque si yo tuviera un sistema isostático que se deformara libremente, no tuviera problemas, no se producían tensiones en la barra. Pero si yo le voy a prohibir que el elemento se deforme libremente, sí van a aparecer tensiones dentro de la barra. El ejemplo más sencillo es una barra que en este caso la voy a someter a un enfriamiento, porque tiene una temperatura de más 20 grados centígrados y la voy a bajar a menos 20 grados centígrados. Debido a eso, van a aparecer fuerzas normales, en este caso, pues estos van a tratar de encogerse y estos apoyos no lo van a dejar, y al no dejarlo van a aparecer fuerzas de tracción. Y le doy todos los datos que debería darle, ¿no? La variación de temperatura, el coeficiente de dilatación térmica, el módulo de elasticidad, ¿no? Y les presento dos casos. Un caso que estos muros
sean indeformables, o sea, que no se muevan. Y en el segundo caso, este elemento tiene una pequeña libertad de moverse. Cuando yo lo enfríe, este elemento va a poder moverse 0,5 milímetros y ¡pum!, ahí recién se va a atorar, ¿no? Lo que quiere decir que por lógica este elemento tiene que estar más tensionado que este elemento. Es lo lógico, ¿no? En estructura es muy común no dimensionarla a cambio de temperatura en edificio. O sea, si yo no dimensiono la temperatura, lo máximo que puedo vaciar una losa es de 30 metros de longitud. Mayor a esa tengo que hacerle una junta de dilatación térmica, que se llama. Ustedes han visto ahí en la universidad, en los módulos viejos, que hay 2 columnas juntas y un plastoforo al medio. Ese plastoforo al medio lo único que hace es dejarlo al edificio que se deforme libremente. Cuando hay mucho calor, seguro que ese edificio se deforma un poquito y no produce tensión en ninguna parte porque lo estoy dejando deformarse. Si le prohibiera esa deformación, el edificio se produjeran tensiones en todos los elementos y tendría que haberlo dimensionado para que soporte cambios de temperatura. Pero generalmente uno lo salva como 30 metros, una losa de 30 metros de larga. Son los edificios muy grandes, son de 30 metros de largo. Entonces, lo salva con esa junta de dilatación térmica que le ponen. Pero bueno, ese tema de hormigón y lo verán en hormigón. Y yo lo único que hago es contarle una historia. Por eso acá le pongo el caso 1, el caso A, que los muros son totalmente fijos. Y el caso 2, que los muros, si el muro es fijo, pero aquí tiene una rebanada, una partecita que puede moverse un poco. Al enfriarse, va a chocar recién en el muro. Tiene un espacio de 0,5 milímetros para hacerlo. Entonces, seguramente la tensión del caso A va a ser mayor que la tensión del caso B. ¿Cómo se procede? Se procede de la siguiente manera para solucionar estos casos. Vamos a hacer siempre el estado inicial, que es el estado no deformado. El estado delta T, que es el estado que lo deforman las barras. Y en base a esa deformación de la barra voy a tener un estado de equilibrio. Y ese estado de equilibrio es el que me va a producir tensión. El primer estado de delta T no me produce tensión. Entonces, para el caso A, donde los muros están totalmente empotrados, tengo un estado inicial no deformado. Pero imaginariamente, yo voy a suponer que no tengo este apoyo B y lo voy a dejar deformar libremente. Entonces voy a conocer cuánto debería ser la deformación debido a temperatura de este elemento. Pero yo sé que mi estado final tiene que ser aquí en el muro B. Entonces, de alguna forma se está produciendo una fuerza interna que está recuperando toda la deformación porque tiene que estar en su sitio. Entonces, la deformación de la temperatura, tiene que ser igual a la deformación normal de recuperación que tiene mi elemento, que no lo está dejando deformarse. Por eso, delta T igual a delta LB, ¿no? Deformación de temperatura es igual a la deformación normal interna que se produce. Y esta es mi ecuación de compatibilidad de deformación. Yo he supuesto que este elemento se ha traccionado. Hasta este punto, la deformación que se produjo no produjo tensión. Lo que produce tensión es jalarlo y ponerlo en su sitio. Esa es la que produce tensión en la delta B. Entonces, la delta B es tracción, ¿no? Entonces, por eso dice delta B, alargamiento, tracción. La parte estática es sencilla. NA y NB. Y es tracción, entonces por eso es tracción, ¿no? Sumatoria de normales, que NA es igual a NB.
La parte física también ella es sencilla. Es la ecuación de Hooke que tomábamos. Igualando esto, vuelta a reemplazar 3 en 1, vamos a hallar la normal. Primero voy a hallar y después voy a hallar la fuerza interna normal, voy a hallar y después voy a hallar la fuerza, la tensión en B, ¿no? O la tensión en B que va a ser MB por A, ¿no? Y reemplazando tenemos que es 982. Esa es la primera respuesta del caso A. Como ven, seguimos los mismos pasos que hemos venido siguiendo. Siempre hay un estado inicial, un estado final tiene que haber. Entonces, aquí hay un estado intermedio que el que hace que se produzca, que es los esfuerzos, que es el estado delta T. Y el que lo impida hace que se produzca esa tensión. Bueno, para el caso B, este elemento se puede contraer un poquito hasta que tope acá. Entonces yo tengo un estado inicial no deformado. Tengo un estado final delta T, que supongo, pero este elemento lo único que puede recuperar es este pedacito de acá, que le estoy aplicando también una fuerza de tracción para recuperarlo. Entonces, la deformación por temperatura va a ser la deformación delta LB normal más la deformación, el espacio que le he dejado para que se pueda deformar libremente. Esa es la ecuación de compatibilidad de deformación. También extracción, eso no hay problema. Extracción, no, también extracción. Entonces, y la parte física también es la misma. Lo digo, acá ha cambiado el delta L y ese delta L hace que la tensión va a ser menor en el caso B, ¿no? Entonces, como suponíamos, en el empotramiento perfecto la tensión va a ser 982. Si yo le haya dado un delta, que este muro le haya dado un 0, en vez de 0.5 seguramente que le he dado, ¿no? Le haya dado un valor mayor, puedo darle hasta un valor que esto se me haga 0, ¿no? Esta tensión baja a 0, ¿no? Puedo hacerlo, ¿no? Y se va a producir, ¿no? Que esta tensión sea 0, puedo hacerlo. O eso puede ser una pregunta, ¿no? ¿Qué espacio tengo que dejarle para que se vuelva a 0 esta tensión? Bueno, pero ese es otro tema. Veamos este otro problema. Vemos una barra rígida, ¿no? Que está soportada por una barra, por un apoyo fijo y 2 barras elásticas, una de acero y una de latón. La de acero la vamos a someter a una variación de temperatura de más 30 grados centígrados y la de latón la vamos a someter a una variación de temperatura de menos 30 grados centígrados. Están todos los datos, su área, su coeficiente de dilatación, su módulo de elasticidad y las temperaturas, ¿no? Y nos piden hallar la tensión del latón y hallar la tensión del acero por las variaciones de temperatura que se están produciendo en ambas barras, son distintas. Tengo que hacer una parte geométrica. Siempre tengo que tener mi estado inicial no deformado. Después tengo que tener mi estado delta T. Por eso es que calculo la deformación que se produce debido a la temperatura del acero, con alfa 0 por delta T a 0 por L a 0, se produce, sé que alarga, porque hemos dicho que este es más. Y sé que la otra corta, porque hemos dicho que es menos, ¿no? Entonces acorta. Entonces estamos diciendo que por delta T el acero va a llegar acá, este verde, si yo lo dejara deformarse libremente. Y si esta barra de latón lo dejara acortarse libremente, va a llegar hasta aquí.
Entonces, tengo dos posibilidades de movimiento de la barra. Ninguna de las dos es correcta. Tiene que haber una tercera que equilibre estas dos. Esta situación de equilibrio yo la puedo poner en cualquier parte. En este caso, le he puesto al medio, ¿no? Pero yo puedo ponerla acá arriba, aquí, no. Y aquí es apoyo fijo, por eso es que gira la barra, ¿no? Entonces, la barra acero para llegar a su equilibrio ha tenido que traccionarse. La barra latón para llegar a su equilibrio ha tenido también que traccionarse. Porque hasta este punto no produjo tensión. Lo que hace producir tensión es el buscar el equilibrio. Entonces, esta es la barra que se va a equilibrar. Yo voy a hacer una relación de triángulo entre este triángulo y este triángulo. Este será delta TL menos delta LL y este será delta TA0 más delta TA0. Haciendo por triángulo voy a tener que este no sé cuánto mide, aquí lo tengo, ¿no? Delta L menos delta LL, delta TA0 más delta TA0. Entonces, esto es a 30, como esto va a ser a 75. A 30, como esto a 75. Y bueno, y encuentro una ecuación de compatibilidad de deformación, ¿no? Bueno, he supuesto que esta extracción, entonces mis dos fuercitas de acá tienen que ser tracción. Tomo momento en A, tengo mi ecuación de equilibrio. La parte física es sencillísima porque son barras sencillas y tengo mis ecuaciones físicas. Reemplazamos 3 en 1, ecuación 4, 4 en 2, reemplazamos y vamos a tener N acero y N latón, ¿no? Es cuestión de reemplazar nada más. Es bien sencillo. Esto ya es hacer matemática nada más. Y obtenemos la tensión del acero y la tensión del latón. Bueno, y como con eso hemos acabado esta parte de elemento de barra sometido a fuerzas normales. Ahorita vamos a ver, para terminar el capítulo, tensiones y deformaciones en cilindro de pared delgada. Hay elementos que nosotros podemos, donde se producen tensiones normales en las paredes de los elementos. Por ejemplo, una garrafa de gas, que si yo la someto a presión, en su pared interna se tiene que producir tensiones, y son tensiones normales, ¿no? Entonces, lo que en una pelota de fútbol, si la inflo o un globo, la que defiende para que el globo o la pelota no se reviente es la pared delgada, que está sometida a tensiones normales por el aire, porque está sometida a presión. Me dirá la pelota de fútbol también, las patadas, así, esa es otra cosa, ¿no? Pero en primera instancia tiene que resistir el aire que le ingreso, ¿no? Eso es lo primero que tiene que resistir. Igual la llanta, ¿no? Nosotros lo sometemos a cierta presión y si lo someten a 100 PSI seguramente se va a reventar la llanta. Pues, la llanta soporta una cierta presión. Cualquier elemento de pared delgada. Entonces, para considerarlo pared delgada un elemento y para poder trabajarlo como lo vamos a trabajar como un estado unidimensional, R es el radio generador. R es el radio generador, este radio, que genera el cilindro, ya por si acaso. Y T es el espesor de la pared. T es el pequeño espesor de la pared. T, espesor de la pared. Pues la relación R sobre 10 siempre tiene que ser menor a T para considerarla cilindro de pared delgada. Porque si es mayor que esto,
y es un muro grueso. Entonces, al ser un muro grueso, ya tengo que dimensionarlo tridimensionalmente, que eso no lo hacemos nosotros. Realmente son cilindros de pared delgada. Nosotros vamos a ver dos clases de cilindros. Vamos a ver los cilindros generados por un radio de curvatura, que son este tipo, y los cilindros generados por dos radios de curvatura, que el ejemplo más claro es las pelotas de fútbol americano, ¿no? Que tiene dos radios de curvatura que los generan el cilindro, ¿no? Y lo que queremos conocer de este cilindro, de estos cilindros, son sus tensiones internas que se producen en la pared debido a la presión interna que le vamos a someter. Entonces, si tenemos aquí un cilindro de pared delgada generado por un radio de curvatura, primero vamos a analizar. Aquí tenemos un estado de presión, ¿no? Que está cerrado y lo aprieto, lo inflo, en otras palabras, se va a producir esta forma en todas sus paredes, se va a producir una PI, una presión. Esta presión, que es el estado de carga, me va a producir tensiones. ¿Qué clase de tensiones me va a producir? Dos clases de tensiones. Una tensión anular y una tensión longitudinal. ¿Por qué anular y por qué longitudinal? Porque yo si corto este cilindro y lo veo de arriba, voy a tener que en el anillo, en este anillo que estoy cortando, voy a tener una pared delgada que va a estar sometida a una presión interna. Y esa presión interna me produce unas tensiones sobre el anillo. Si tenemos un diferencial de A, me va a producir unas tensiones sobre el anillo. A esas tensiones le llamamos tensiones anulares. En cambio, si yo me olvido un poco de estas tensiones en las paredes y me fijo qué está sucediendo, qué está produciendo las tensiones que dan en las tapas, es como si lo estuviera jalando. Es como si estuviera jalando. Entonces, si yo agarro cualquier elemento diferencial, se van a producir unas tensiones que se llaman tensión longitudinal. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos con dos tipos de tensión: tensión anular y tensión longitudinal. Lo que me interesa es encontrar la ecuación que gobierna las tensiones anulares y las tensiones longitudinales. Primero, analicemos la tensión anular. Yo tengo un cilindro cualquiera, tengo mi elemento diferencial y quiero analizar qué pasa con la tensión anular. Entonces, en la pared se va a producir un PI, ¿estamos de acuerdo? Y se va a producir, como dije acá, dos tensiones sobre el anillo. Esas tensiones sobre el anillo tienen que equilibrar al PI. Si hago sumatorios horizontales se va a anular. La única que van a existir y van a equilibrar al PI son las verticales. Yo no puedo hacer sumatoria de verticales de tensiones, siempre tiene que ser de fuerza, porque las tensiones están en función de un área. Entonces si yo saco este elemento diferencial de acá, saco aparte, voy a tener que es una superficie donde está aplicada una PI, tiene un espesor de cierto tamaño, donde están aplicadas las tensiones. La PI, para que sea fuerza, tiene que ser multiplicada por su área. ¿Su área cuál va a ser? Va a ser ds por dx. La tensión, para que sea ya. Entonces, esta tensión está aplicada en este espesor. ¿Cuál va a ser el espesor? Va a ser Tx por el espesor T. Por eso, para que sea cuando hago sumatoria de verticales,
tengo PI por DS por DX por DS por DX. Y sigma A, que son 2, 1, 2, por su área. ¿Cuál es su área? El espesor T y la superficie y la longitud es de X, T por DX. Pero como es vertical, porque es vertical la que va a ser por el seno de tita medio, el seno de tita medio tiene que ser igual a 0. Esta longitud de S que he puesto va a ser AR por d tita, AR por d tita. Si tita es pequeño, el seno de tita medio, han estudiado ustedes que es igual a tita medio, o la tangente también es igual a tita medio, ¿no? Si reemplazamos en esta expresión, vamos a tener esta expresión y vamos a llegar a una ecuación que es la ecuación que me gobierna las tensiones anulares. ¿Ya? Es la ecuación que me va a gobernar las tensiones anulares en el anillo. Bueno, pero hay otra forma más sencilla de calcular esa ecuación. Y es siguiendo lo que nos enseñó Richter, que si yo donde corto tienen que aparecer fuerzas internas, ¿no? Yo cortaba una barra y apareció una fuerza. Entonces yo si este elemento diferencial, si este cilindro lo corto, ¿no? Corto, ¿no? Lo corto, ese cilindro lo corto en la mitad, seguramente que van a aparecer, va a suceder esto. Tengo una PI que está aplicado en forma vertical, porque lo vimos aquí en forma vertical, que la horizontal no trabajaba, y está aplicado en un área. ¿En qué área? No puede ser un área curvo, ¿no? Entonces va a ser un área como si fuera recto. Entonces este PI, para que sea fuerza, va a ser 2R por L, para que sea fuerza. Tienen que aparecer un montón de fuercitas donde he cortado, que son las que van a resistir esta PI. Entonces tienen que ser las tensiones por el área, para que sea fuerza. ¿Cuál es la tensión anular? Que por el área que es T por L. Entonces, esta fuerza tiene que ser equilibrada por estas dos tensiones. Si hago sumatoria de verticales, voy a obtener la misma ecuación que obtuve anteriormente. Entonces, más fácil para encontrarla es cortarlo, ¿no? No hacer tanto seno y complicarla, pero bueno, esa es una forma de encontrar. Como ya aprendimos que si yo corto puedo encontrar, entonces yo corto este elemento. Si corto este elemento, voy a tener que en la tapa se produce pi por r cuadrado, se va a producir la presión. Y lo que está resistiendo es esta pared delgada, que va a ser sigma L por 2 pi r por el perímetro por T, que es el espesor, que es el área de la pared delgada. Igualando estas dos fuerzas, voy a tener la ecuación que gobierna las tensiones longitudinales en los cilindros de pared delgada. Entonces he conseguido las tensiones que gobiernan la tensión anular y las tensiones que gobiernan las tensiones longitudinales. Pero estas tensiones producen deformaciones. Estas tensiones van a producir deformaciones. Entonces, deformaciones. Entonces, si yo corto nuevamente y lo desdoblo, voy a tener más o menos este esquema, que voy a tener unas tensiones acá y unas tensiones para arriba. Si yo lo haría como un empotramiento acá, vería esta y esta, ¿no? Entonces las tensiones me van a producir deformaciones y es lógico. Si yo supongo que acá está empotrado, me va a producir la tensión en A, me va a producir esta deformación, que es la deformación del perímetro debido a la tensión anular. Y esta es la deformación de la longitud debido a la tensión longitudinal. Deformación del perímetro debido a la tensión anular, deformación de la longitud debido a la tensión longitudinal, que son las dos que me van a
Estamos suponiendo que acá está empotrado y aquí lo está jalando esta tensión. Estamos suponiendo que abajo está empotrado y lo está jalando. Pues quiero saber qué valores tienen las deformaciones. Hooke ya nos lo dijo, ¿no? Delta L va a ser a N por L por E por A. Nosotros sabemos sigma N dividido entre A es igual a la tensión. Entonces me queda que delta L es igual a la tensión por L por E. Si es anular, ¿qué tensión va a ser? La anular. Entonces aquí pongo tensión anular. ¿Cuál va a ser la longitud? 2πr. 2πr sobre E, y voy a tener la deformación del perímetro debido a la tensión anular. Lo mismo hago para la longitudinal. Lo único que cambio es que esta es tensión longitudinal. Entonces la tensión longitudinal va a ser P por R por sobre 2T. ¿Qué es lo que aplico acá? P por sobre 2T. L y de espejo, y es la deformación de la longitud debido a la tensión longitudinal, que son las dos deformaciones que me interesa calcular. También podría calcular en base a eso puedo calcular la deformación del radio. Eso ya se lo dejo por ustedes, ¿no? Bueno, esos son los cilindros de un radio de curvatura. Ya hemos obtenido sus tensiones y hemos obtenido sus deformaciones. Ahora me interesa analizar los cilindros de dos radios de curvatura. Y comienza a complicarse, porque antes tenía un solo radio de curvatura, o sea, tenía solo una tensión, digamos, anular, que era la que equilibraba las presiones. Ahorita, en cambio, ya tengo dos, entonces me va a quedar como esto. Si yo corto cualquier elemento diferencial de A, voy a tener unas tensiones que las que conocíamos sigma 2, pero como tiene curva o es cóncavo también hacia la parte horizontal de acá o horizontal, se va a producir también tensiones, porque está curva a un lado y curva al otro lado. Entonces, ahorita van a aparecer 4 fuercitas que tienen que equilibrar PI. PI, para que sea fuerza, tiene que ser por su área, por DS2 por DS1. Aquí lo dibujé mejor, porque el área se ve mejor, DS2 y DS1, ¿no? Entonces, lo primero, PI va a ser DS1 por DS2. Y está resistido por sigma 1 acá, pero solo la vertical, ¿no? Entonces, por su área, ¿cuál es su área? DS2 por T. DS2 por T. Para que sea vertical, tiene que ser el seno de θ 1 medio. Igualmente esto, sigma 2 tiene que ser por su área, por DS1 por T, por DS1 por T, por el ángulo, para que sea de θ, seno de θ medio sobre 2. Si sabemos que DS1 es R1 por θ1 y DS2 es a θ2 por R2, y si sabemos que es pequeño, el seno de θi medio es igual a de θi medio, reemplazando, vamos a tener esta expresión, hasta componiendo y haciendo matemática, vamos a llegar a esta expresión, que es la ecuación que me gobierna los cilindros de pared delgada con dos radios de curvatura. Pero esta ecuación tiene un problema, que es una ecuación hiperestática, porque tengo dos incógnitas, sigma 1 y sigma 2. Antes tenía una sola incógnita, entonces necesito una ecuación geométrica que me ayude para solucionar esto. Entonces, siempre existe una ecuación entre la variación de este arco con este arco, no puede pillarlo, pero se comienza a complicar. Entonces, lo mejor es cortarlo, y eso es lo que hacemos ahorita, un ejemplo para mostrarles cómo se soluciona este problema de los radios más fácil. Y es este ejemplo, una pelota de fútbol donde los radios son iguales. Entonces, nosotros podemos calcular las tensiones siguiendo esta expresión, como cortándola. Primero vamos a calcular la tensión que se sucede en las paredes de la pelota,
utilizando la ecuación que hemos calculado. Aquí por simetría los radios son iguales, R1 y R, los dos R son iguales. Y las tensiones son iguales también. ¿No? Entonces, tensión 1 igual que tensión 2, R1 igual que R2. El espesor es el mismo y la presión es el mismo. Entonces, aplicando la ecuación, me va a dar que la tensión pelota es QI por R sobre 2T. Es la tensión que se produce en la pared delgada. La tensión es. Pero a esta expresión puedo llegar yo cortándola a la pelota. La corto. La corto. ¿Cuál es la presión que está actuando? Va a ser QI por el área interna, pi por radio cuadrado, que es el área circular. ¿Y quién está resistiendo? Está resistiendo esta fuercita. Y esta fuercita que se llama tensión por 2 pi r, que es el perímetro por el espesor. Esto tiene que ser igual. Entonces, como verán, me da la misma expresión. Me da lo mismo cortarlo que ocupar esta expresión. Esta expresión es muy fácil de ocupar cuando los radios, para otro lado, cuando los radios son iguales. Cuando se cambian los radios, ya comienza a complicarse, ¿no? Bueno, y con eso hemos terminado la unidad 3, ¿no? Ya nos queda poco tiempo para el parcial, entonces pónganse, por favor, pónganse las pilas y pónganse ya a estudiar con tiempo. Después no le va a dar tiempo. Dice, la materia es complicada. La materia no es tan complicada. Es más bien sencilla la materia, pero se necesita un poco de saber pensar y que ustedes pongan un poco de esfuerzo, nada más. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, háganla. Bueno, si no hay preguntas, no hay consulta. Una consulta. Por ejemplo, para este último tema si, por ejemplo, para el diseño de una garrafa, si tengo ambos valores, ¿no? Tengo la tensión anular y tengo la tensión longitudinal. Para el diseño yo agarro el valor mayor, ¿no? El que sí, sería el más solicitado. Sí, el peor de los casos, ¿no? Sí, el peor de los casos. Listo. Gracias. Siempre agarrar, siempre uno diseña con el valor más crítico. Siempre, ¿no? ¿Otra consulta? Bueno, si no hay más, nos vemos el día miércoles. Gracias a todos. Hasta luego.